Aleluya. Dios los bendiga, hermanos. Bueno, yo con respecto a la juventud estoy ahí en el borde, ¿vieron? Ya me tiran más las bochas que el fútbol a mí. Amén. ¿Se acuerdan una canción que decía: Él viene con el óleo de gozo, Él viene con el óleo de gozo, Él viene y trae paz, Él viene y trae paz, Él viene con el óleo de gozo? ¿Y con más ganas? Él viene con el óleo de gozo, Él viene con el óleo de gozo, Él viene y trae paz, Él viene y trae paz, Él viene con el óleo de gozo, Él viene con el óleo de gozo, Él viene con el óleo de gozo, Él viene y trae paz, Él viene y trae paz, Él viene con el óleo de gozo. Amén. El gozo trae paz. Es así. Hermanos, a mí me gustan las cuestiones mentales. Un dato, tenemos 60.000 pensamientos por día aproximadamente. ¿Sí? Así te dan más de 20 millones de pensamientos al año. La mayoría son negativos. 60.000 pensamientos al día aproximadamente y la mayoría son negativos. La mayoría de los pensamientos son amargados. Si yo les contaría las caras que veo en este momento desde acá, le estoy dando la razón a la estadística. Mejor no miro más. Ay, Señor, ¿cómo nos cuesta gozarnos? ¿Qué cosa que nos cuesta gozarnos? No hablamos de felicidad, no hablamos de alegría barata, no hablamos de cosas momentáneas, hablamos del gozo. El gozo que provoca la obra de Jesús. No significa que no está acompañado de tristezas. No significa que no está acompañado de cosas difíciles. Pero el gozo es imperturbable. Dice que tenemos que tener sumo gozo cuando nos hallamos en muchas pruebas. No dice gócense, sumo gozo en medio de la prueba. Qué difícil. ¿Ah, que sí? ¿Qué pasa que nos gusta más estar con cara de amargado, de amargada? Estar ahí sufriendo, estar con comentarios dolientes y entregándonos a la tristeza casi 60.000 veces al día. ¿Qué pasará? ¿Qué cosas hay en nuestra naturaleza vieja que nos cautiva y nos hace vivir de esa manera? No significa que tenemos que hablar de manera contenta cuando nos cuesta llegar a fin de mes, cuando tenemos enfermedades y cuando tenemos dolencias, sino que eso no puede opacar el gozo del Señor. El gozo del Señor es una dinámica mental, es algo espiritual, es una conducta que abrazamos para disfrutarla. Eso es gozo. No es un sentimiento que puede estar o no. Sí, los sentimientos no tienen mucho que ver con el gozo. Y los sentimientos tienen que ver con emociones que se manifiestan, pero el gozo del Señor es una conducta. Es algo que decidimos hacer para disfrutarlo y para no perderlo. Dice el apóstol Pablo, hablando acerca de la armadura de Dios, que tenemos un yelmo, tenemos un casco, que tenemos que ponernos, porque eso nos salvaguarda. ¿Sí? Hay salvación. Lo voy a repetir, lo dije ya otras veces. Salvación tiene que entenderse como salud. ¿Sí? Esta es la mejor traducción, salud. ¿Sí? Cuando hay salud hay vida. Salud, hay vida para disfrutar. El Señor nos dio salud eterna. ¿Está bien? No somos susceptibles a muerte por causa de la salud que nos ha dado.
el Señor. Es esta nuestra salvación. Hablamos de salud mental. ¿Sí? Hay una cantidad de cosas que vienen en un sistema en el que estamos envueltos. Y todas esas cosas que vienen alimentan nuestra forma de pensar. Y si damos lugar para que penetren, entonces empezamos a procesarlo. Hay muchos estudiosos y comparan el alma y el cerebro a una computadora, ¿no? Vieron que tiene una parte espiritual la computadora y una parte que es material, una parte física, ¿no? Software y hardware, ¿no? ¿Así se llama? ¿Sí? Los analistas, ¿es así? Bueno, tenemos una parte física y una parte espiritual. La parte física justamente es todo lo que podemos ver, pero después la parte espiritual es todo ese programa que tiene, que son patrones a los que va a responder indefectiblemente esa cosa física. ¿Sí? Va a recibir las órdenes, va a estar programado para que responda a eso. Bueno, hermanos, nuestra mente funciona parecido a eso. Nos dejamos programar o nos programamos para tener determinadas conductas. No podemos evitar que sucedan cosas, pero podemos programarnos de tal manera para vivir en el gozo del Señor. Si la higuera no florece y no hay frutos en la vid, no hay ovejas en los prados ni una vaca en el corral, aunque todo me faltare, dice el profeta, ¿qué iba a hacer? Yo me alegraré, me gozaré en Jehová porque Él es mi fortaleza y me hace andar en alturas. Aleluya. Aleluya. Vamos a ir a el libro de 2 de Corintios. La segunda epístola de los Corintios, el capítulo 10, el verso 3, dice algo muy interesante el apóstol Pablo. Yo lo leo en una versión que no es la Reina Valera. Dice, leemos hasta el 5. Dice, perdón, no es 2 de Corintios, yo estoy mal. Sí, 2 de Corintios, sí. Está bien lo que dice. Yo estaba mal en la Biblia. 2 de Corintios 10, 3 dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Nosotros nos levantamos y capturamos, llevamos cautivo todo pensamiento rebelde y lo sometemos a la obediencia. Y así disfrutamos del Señor. Pero el apóstol Pablo era muy práctico. Nunca cierra una epístola, nunca cierra una carta sin dar una parte práctica. No quedaba por ahí como a veces nosotros los predicadores predicamos y queda muy abstracto todo. Hacemos una división muy linda, pero el apóstol Pablo era un hombre que siempre tenía una parte práctica sobre el cierre de sus epístolas. Era su característica, la forma de escribir. Y ahora estaría bueno que vayamos a Filipenses. Y está bueno decir que Filipenses es la carta que habla del gozo. ¿Sí? Si hay algo que define a Filipenses, hay dos cosas que resaltan. La unidad y unicidad de la iglesia y el gozo del Señor. Habla de una cantidad de cosas. Es una carta preciosa. Deténganse cuando puedan estudiarla alguna vez. Es hermosa la carta de los Filipenses. El apóstol Pablo tiene un cariño muy especial por la iglesia en Filipos. Es la corona de él, dice, corona mía. Tiene algo muy especial con esa iglesia. Es la primera iglesia que aparece por Europa. Es algo muy hermoso lo que comienza a suceder en ese lugar. Una iglesia incipiente con muy pocos hermanos, pero comienza a tomar cuerpo, empieza a desarrollarse la iglesia. Empieza a ser una iglesia muy hermosa para él. Y él va a rescatar algo. Cuando él estaba en aflicciones, nadie participó en sus angustias.
Significa que nadie le mandó unas ofrendas. No hubo iglesia que participara en eso. Pero hubo una iglesia que sí. Lo agarró un tal Epafrodito, los hermanos de Filipos, y lo mandaron para que provea para las necesidades del apóstol. Y lo da gracias acá. Habla de eso. Habla también de una meta que tenemos que llegar en Jesús. Habla de lo que la iglesia es, lo que tiene que ser la unidad. Y cierra hablando del gozo del Señor. Es algo que atraviesa toda la epístola. Es algo que aparece ahí. Yo los animo a que estudien la carta. Es preciosa. Es bueno saber todo el contexto en que se encontraba esta iglesia. Era una ciudad pujante que tenía todos los privilegios romanos, era libre de impuestos, tenía una cierta arrogancia y ahí el Señor se abrió camino, ahí el Señor levantó la iglesia. Fue algo precioso lo que sucedió en aquel lugar. Pero la iglesia se desarrolló y comenzó a haber alguna disensión entre algunas hermanas. ¿Sí? ¿La conocen ahí ustedes, ese Bodi Sintique? Dice que sirvieron fielmente con él, junto con Clemente. No sé quién es Clemente, ¿sí? Bueno, si lo estudian puede ver algunas cosas dice acerca de él. Y dice él que le pide a un fiel hermano, un buen hermano que hay, que intervenga entre estas dos hermanas. Hace algo, le dice. Y yo me acuerdo, mi padre algún tiempo predicó sobre esto, sobre este hermano que aparece ahí, que no tiene el nombre, no sabemos quién es. Dice que intervenga este fiel hermano. Y puede ser la persona de Cristo, pero también ese hermano puede ser cualquiera de nosotros. Si hay algo que obstaculiza el gozo en la iglesia, hermanos, somos responsables de intervenir, de hacer algo. Que la disensión, que la angustia del pleito dentro de la iglesia no prevalezca, sino que prevalezca el gozo del Señor. Cuando hay armonía, cuando hay un mismo sentir, que es algo que él va a decir acá, y lo va a decir también el apóstol Pedro en otro lugar. Cuando hay eso, entonces se bajan algunas barreras. No eran cuestiones de fondo, no eran cuestiones doctrinales, eran cuestiones de servicio. Había alguna competencia entre las hermanas, pero hacía mal a la iglesia, robaba el gozo. Hermanos, hay que solucionar las cosas. Hay que deponer la actitud, hay que cambiar la conducta. A veces no hace falta hacer manifiestas muchas cosas. A veces sí. Pero hay veces que hay que cambiar la conducta y bueno, ya está, ya pasó. Y hay que abrazar. Si hubo una pelea, si hubo un pleito, si hubo una disensión, hay que perdonar y cambiar la actitud, cambiar la conducta. De esto se trata. Las conductas son las que traen malos pensamientos. Las conductas son las que nos invaden. Las conductas son los que obstaculizan nuestra relación en la iglesia y con Dios. Se trata de conducta, por eso el Señor dio ley. Por eso el Señor no hizo milagros directamente para que el cuerpo haga lo que Él decía. Dio una ley a la que someterse para corregir conductas. Para que toda conducta se rija conforme a eso, entonces traía bendición al pueblo. Se trata de conductas. Conductas santas, buenas costumbres. Aleluya. Dice Filipenses 4, leemos desde el 4. Dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense. Es una cuestión mental, es una dinámica, es una conducta, es una actitud psíquica. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable,
todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Arranca diciendo que hay que alegrarse. Pero como es práctico, no se queda en alégrense nada más, sino que da formas en las que podemos acceder al gozo del Señor. Formas en las que podemos conservar el gozo y la alegría de vivir para Dios, en Dios y con su iglesia y para con su iglesia. Dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor, repito, alégrense. Y dice que todo el mundo vea que son considerados en lo que hacen. Usted en la versión Reina Valera dice, la gentileza sea conocida de todos. Somos la iglesia del Señor y tenemos que ser amables. Tenemos que ser gente que se maneja con buen humor. ¿Sí? ¿Saben que la medicina comenzó así? Un tal Hipócrates, por el que juran los médicos, estudió los humores. ¿Sí? Y se dio cuenta que había algo que generaba ese humor. Bueno, pero tenemos que alegrarnos y mostrarnos alegres. Tenemos que ser de bendición. ¿Vieron cuando vamos a un lugar y nos atienden mal? Y uno dice, prefiero pagar 2.000 pesos más allá que volver a porque me atiende horrible. Y nosotros tenemos la buena noticia. Tenemos el Espíritu Santo del Señor. Tenemos la cosa de Dios que necesita el mundo. Y no podemos tener esa cara de mala onda. Tenemos que ser amables. Una sonrisa. Ah, no, pero esa está a favor del aborto. Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Seamos considerados. Están en tinieblas, no ven. No les ha resplandecido la luz de Cristo. Considerémoslos. Tengamos ternura. Seamos considerados. La palabra original que aparece en este lugar es difícil de transcribir. Aparece su gentileza, su amabilidad en otros lugares. Y acá dice, sean considerados. La verdad es que no hay una palabra que explique lo que aparece en este griego original. Lo que mejor aparece, la mejor palabra que podría traducir esto es mesura. Podría decir el apóstol, sean mesurados. ¿Qué significa esto? La palabra mesura viene de mensura, de medible, de lo que se puede medir. Sean medidos. Mídanse en la forma en que se relacionan. Que sean conocidos porque miden la forma de relacionarse. El espíritu se sujeta al profeta. Por más que tenga unas ganas de decir toda la verdad del Señor, también puedo decir toda esa misma verdad en un proceso de consideración. No sea que no lo ganemos, no sea que lo ofendamos. Y si se siente ofendido en algún momento es por la obra del Señor, pero no es menester de nosotros salir a ofender a la gente. Jesús no fue ofensivo. En un momento, entonces dijo algo fuerte porque ya no daba para más. Y fue fuerte. Entonces los discípulos dijeron, Señor, es dura cosa la que decís. Y el Señor también fue fuerte con ellos y le dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Ahí fue fuerte. Pero estuvo 3 años y medio aproximadamente su ministerio y no se relacionó así con el mundo. Fue amable. Fue benigno, fue misericordioso.
Fue considerado. Tuvo un ministerio distinto al que tenía Juan el Bautista. Juan el Bautista sí fue duro porque tenía un solo mensaje para dar y tenía muy poquito tiempo. Y fue terrible. Unos pocos meses y fue letal. Así lo tuvo que hacer él porque preparaba el camino. La predicación de Jesús va a ser distinta. Va a tener un proceso. Y en ese proceso va a tener amabilidad, consideración, misericordia, templanza. Tenía que mostrar el gozo. Una sonrisita, hermanos. Una sonrisita. Si yo te pido que lo mires al lado y te rías, ¿lo podés hacer? ¿Te cuesta? A ver, mira al que tenga al lado y dale una sonrisa. Es conducta, ¿eh? Es conducta. Te cambia el ánimo. ¿A que sí? Hay un experimento que se hace donde mucha gente se hace carcajadas. O uno solo hace carcajadas y el contexto no sabe de qué se ríe, pero empieza a reírse también. Porque le pegan el ánimo, porque parece algo que va produciendo. Tenemos que ser considerados. Tenemos el gozo del Señor, no podemos andar ahí con cara de mala onda y pocos amigos. Ser considerados, nuestra gentileza sea conocida en el mundo. Sea conocida la gentileza del gozo que produce, el gozo que produce gentileza a nosotros acá en la iglesia. Tenemos que ser medidos, tenemos que ser estables, equilibrados. Un día estamos recontra alegres y saludamos a todo el mundo y hola hermana, hermano, Dios te bendiga. Y el otro día lo saludamos con una cara de pocos amigos y estables. A mí me gustaba y mi papá cuando nos hablaba a los jóvenes y nos decían, sean sobrios, sean equilibrados. Los que son ambivalentes en los sentimientos y en los pensamientos son presa fácil del diablo. Dice el apóstol Pedro 5, primera de Pedro 5, 8, dice, sed sobrios, equilibrados, estables, mesurados, sean sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Si el gozo del Señor no es algo estable en nosotros, entonces aparece ahí Él y hace estragos en la mente. Hace estragos. No tarda nuestra vida en amargarse y en abrazar distintos pensamientos. Los otros días hablaba Ezequiel acerca de cuando él había sido homicida, ¿no? Me preguntaba si esa pregunta. Y yo pensé dentro mío, yo tengo muy identificado dentro mío. Yo una cantidad de veces maté gente en mis pensamientos. No, soy el único seguramente. Yo sé, soy culpable de homicidio delante de Dios si no fuera por la sangre del Señor. Yo sé cuando me enojé y me enojé mucho. Y si fuera por mí hubiese hecho un desastre. Son 2 segundos, 3 segundos donde Satanás se apodera de nuestra forma de pensar. El gozo del Señor se corre y no podemos ver con claridad las cosas. Y aparece entonces la muerte y no la salud y la vida eterna a la cual tenemos que correspondernos. Una persona mesurada es la que puede controlar sus sentimientos y no es aspaventosa. O sea, no se mueve deliberadamente con carcajadas todo el tiempo porque tampoco es sano. Y tampoco se entrega a la tristeza. Hay un hombre al que yo quiero mucho, dice, quien se entrega a la tristeza renuncia a la plenitud de la vida. Me parece una frase hermosa. Quien se entrega a la tristeza renuncia a la plenitud de la vida. Nuestra plenitud es Cristo Jesús. Tantas veces lo cantamos, ¿no? Quien vive la plenitud de Cristo no puede entregarse a la tristeza. Pero el apóstol Pablo se refiere principalmente a las personas que emiten un juicio enseguida y condenan. Por eso le dice el apóstol, el Señor está cerca, no en distancia, sino que el Señor viene pronto. Cuando Él venga, Él es juez justo. No se entreguen a condenación religiosa. No sea que les opaque el gozo. Ya va a venir el Señor, Él se va a encargar de esas cosas. Nosotros seamos mesurados,
seamos equilibrados, seamos considerados. Acuérdense que el amor cubre multitud de pecados. Acuérdense que la respuesta apacible aplaca la ira. Mejor es bendecir. Dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 3:8, hablando acerca de la santidad, hace un recorrido, pasa por las relaciones conyugales, pasa por distintas cosas, hablando de sed santos como Él es santo, o sed santos en toda vuestra manera de vivir, y lo aplica a todas las cuestiones prácticas de la vida. Y dice, finalmente, en este texto, va a terminar, viene hablando de todo esto, y dice él que hay que ser compasivo, misericordioso y amigable. Es un aspecto de la santidad, la consideración, la amabilidad, el ser codescendiente, el dar una sonrisa, el dar aliento, el bendecir, el detenernos en juzgar para que tenga lugar la justicia de Dios. Él va a corregir las cosas. Yo me acordaba del rey David. ¿Se acuerdan con Joás, el rey David? Este jefe perverso, competitivo, cualquiera que se levantaba lo mataba. No podía ocupar nadie su lugar. Y uno dice, ¿y David? ¿Qué le pasaba a David que no lo sacaba del cargo? Él se daba cuenta de todo lo que el pueblo podía sufrir si pasaba algo que él hacía locamente. Y supo manejar los tiempos, supo tolerarlo, supo considerar todas las cosas. Muere David y viene el juicio de Dios. Pero lo toleró, lo consideró. No se apresuró a hacer su propia justicia. No se volvió un religioso. Dio lugar a que Dios se maneje en su justicia. Pero trató de guardar la salud del pueblo. Hermanos, estamos para bendecir al pueblo del Señor con su gozo, demostrando amabilidad, siendo considerados, siendo gentiles. Esto hace bien a la mente. Esto hace bien al pensamiento. Esto hace que la estadística de 60.000 pensamientos en los cuales la mayoría son negativos se reduzca. Y no estoy mintiendo. No estoy mintiendo. Esto es así. Agrega esto con respecto a los demás y entonces empieza a hacer una mirada introspectiva. ¿Cómo tenemos que ser hacia los demás y qué conductas tenemos que tener nosotros hacia nosotros mismos para entonces vivir en ese gozo que el Señor nos da? Y por eso agrega, dice, por nada estéis inquietos, por nada se preocupen, sino que presenten oración, ruego con acción de gracias. Dice, no se preocupen por nada, y agrega acá, dice, sin embargo, oren por todo. Pero la oración y el ruego, la súplica, tiene que ser con acción de gracias. No es solamente venir delante del Señor y decirle todo lo que quiero, todo lo que no me gusta, todo lo que me disgusta, sin detenernos un momento para dar gracias. La forma de entrar a su presencia que nos enseña el salmista es que entremos con acción de gracias. Entremos agradeciendo, porque si no entramos ensimismados. Y acá está el gran enemigo de la mente. El estar ensimismados, pensando en nosotros mismos, mirando por nosotros, mirándonos nosotros, sin poder ver todo lo demás. Hay un principio que es que más bienaventurado es dar que recibir. Primero es dar gracias, primero es poner a los demás delante del Señor, entonces puedo venir yo. Pero la acción de gracias tiene que acompañar la oración y la súplica. Dice Pedro, en 1 Pedro 5:7, que tenemos que echar sobre Él toda nuestra ansiedad, porque Él cuida de nosotros. Esta es una palabra que se usa muchísimo en psicología en esta época, ¿no? Antes hablábamos de temores, ahora se usa ansiedad o trastornos de ansiedad.
Y dice la Biblia, que está más anticipada a toda esta ciencia, nos dice, echen toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios no es que no se entera de lo que nos pasa, sabe todo. Sabe todo. Pero lo que hacemos es traer delante de Él la conciencia que tenemos de lo que necesitamos. Y cuando hablamos de necesidad en Dios, no estamos hablando de carencia para algo, sino de lo que requiere que tengamos para ser lo que somos. ¿Se entiende? O sea, lo que necesitamos para ser lo que somos es que no puede ser de otra manera. Necesitamos determinadas cosas que hacen que seamos lo que somos. No es que me falta algo, tenemos todo. Pero rogamos a Dios que nos equipe de eso que nos hace ser lo que somos. Que nos equipe de lo necesario para vivir en santidad porque somos santos. Como decía hoy Lucas. No nos falta cosa alguna, dice la Escritura. Nada nos falta. Lo tenemos todo. Somos plenos en Él. Pero Él quiere que sean conocidas delante de Él con acción de gracias estas cosas. Dice el Salmo 34:4, dice David, busqué a Jehová, Él me oyó y me libró de todos mis temores. Tenemos que estar seguros que el Señor está escuchando la oración. David era un tipo muy valiente, más valiente que todos los que estamos acá hoy, seguramente. Pero tenía miedo. Pero buscaba al Señor. Hay gente que tiene miedo del futuro y empieza a abrazar pensamientos y dice, no, pero ¿qué va a ser de mí con esto y con lo otro? Y empieza una serie de pensamientos que quitan la paz, que quitan el gozo, se focalizan ahí, se presentan delante de Dios con todas esas cosas y nunca dan cabida a que Dios pueda darle la palabra que tiene que ser elevada de verdad. Porque pedimos a veces y pedimos mal. Pero es el Espíritu Santo el que nos provee las cosas necesarias para que suban delante de su trono. Dice Apocalipsis 5:8. Mira, hermano y hermana, lo que son nuestras oraciones. Las oraciones del pueblo de Dios son copas llenas de incienso que están en su presencia, que se elevan con cántico y alabanza. Mirá lo que es la oración de la iglesia. Están delante del Señor. Estos seres vivientes las ponen delante del trono de Dios. Están siendo consideradas delante de Dios. Están siendo ofrecidas las oraciones. No es algo así nomás la oración y la búsqueda de Dios. Está delante de Él, está presente. Se las presentan. Están en la eternidad. Son copas llenas de incienso. ¿Cuándo son así? Cuando están acompañadas de la acción de gracia. El que vive una vida agradecida vive en gozo. Porque el que es agradecido se ha humillado. El que es agradecido ha reconocido que es gracia de Dios, que eso proviene de lo alto, que ha venido para satisfacer de parte de Dios lo necesario para su pueblo y da gracias, lo reconoce. Y el pueblo que reconoce a Dios y que da gracias y que se ha humillado es entonces el pueblo que Dios escucha, porque dice la palabra, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, entonces Él escucha. Si no, las oraciones no llegan al trono del Señor. Los arrogantes, los impetuosos, los que no tienen respeto por el Señor, no puede llegar esa oración al trono de Dios. Yo prefiero que se hagan, mi forma de pensar, prefiero que venga un rebelde, igual ore con toda su rebeldía, que no ore nunca. Pero no son cosas que llegan al trono de Dios.
No tenemos que venir delante de Dios victimizándonos, ni con desprecios ni reclamos. No tenemos que venir con falta de respeto, sino primero estando en su presencia y llegar cerca de Jesús. De lo contrario, la mirada va a estar focalizada en nosotros mismos y allí es cuando puede aflorar en nosotros los pensamientos como enojo, tristeza, angustia, desesperanza, el mal humor y la indolencia. ¿Sabe lo que es la indolencia, hermano? Cuando no te importa el dolor de los otros. Cuando no me importa el dolor del otro. Es el gran enemigo del mundo presente y creo de toda la vida, de toda la humanidad. Dice Dios a Caín cuando ejecuta a Abel, dice, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás triste? ¿Qué hacemos cuando estamos tristes? Decae el semblante. ¿A qué podemos mirar cuando decae el semblante? A eso se le llama ombliguismo, ¿no? Cuando solamente podemos mirarnos a nosotros mismos, autocompadecernos. Cuando nos autocompadecemos, entonces el enojo, la tristeza, la angustia, la desesperanza, el mal humor y la indolencia empiezan a operar. ¿Puede la iglesia del Señor? ¿Puede la vida que Dios me ha dado vivir así? ¿Es digna de ser vivida así la vida que el Señor nos ha dado? Hermano, alegrémonos, gocémonos. Somos una iglesia muy tranquila nosotros. A mí me gustan esas iglesias que son medias fervientes, ¿vieron? Que pueden tener gritos de júbilo, no tienen vergüenza. Me gusta ver a los hermanos alegres. Yo me acuerdo que cantábamos, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Pero también cantábamos otra que decía, ¿cómo era la del hermano? Ya me voy a acordar. La que decíamos que ver al hermano, ver alabando y dando gloria a Dios y siempre alabando me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. A veces, cuando estoy en la iglesia y veo a un hermano que está con las manos levantadas, metido en la presencia del Señor, a mí me cambia el humor. Me llena de alegría. Y quizás tiene problemas, y a veces sé que tiene problemas y angustias. Y levanta las manos y canta, y a mí me llena de alegría. Está viviendo el gozo del Señor. Hermanos, la vida de Cristo es práctica. La vida del gozo es una cuestión de práctica, de conducta. No nos entreguemos a la tristeza. Es lamentable los rostros que se envejecen por no dar lugar a la alegría del Señor. Decae el semblante. Y cuando decae el semblante llega ensimismamiento y pensamiento de muerte. Si bien hicieres, a ti será su deseo, pero si mal hicieres, entonces el pecado está a la puerta. Tenemos que mirar, alzar los ojos, velar por la iglesia, velar por los hermanos, cuidar el gozo del Señor, cuidar la alegría de vivir para Él. Tenemos que vivir una salud mental, una vida espiritual plena. Dice Asaf en el salmo tan conocido, podemos leerlo, Salmo 73, miren este hombre cómo pensaba y qué le pasaba en el interior. Escuchen la palabra que usa porque es correcta, lo puede describir muy bien. Podemos leer 73:13, dice, conservé puro mi corazón en vano, me mantuve en inocencia sin ninguna razón. En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Y dice, entonces entré a tu santuario, oh Dios, y por fin
entendí el destino de los perversos. Verso 21 dice, entonces me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura y dice, escuchen la palabra que usa porque esta es la realidad, y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento, sin embargo todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Yo estaba destrozado porque estaba pensando mal, porque había dado lugar en mi mente a pensamientos que no te glorificaban y que me robaban el gozo, y llegó a destruirse mi interior. Llegó a enfermarse mi alma. Estaba destruido, dice. Pero entró un ratito con el Señor. Pero es hermoso cuando dice, pero todavía te pertenezco. Hermano, podés estar destruido por algo, pero todavía le perteneces al Señor. Dejate amar por el Señor. Dejate abrazar, dejate que te agarre de la mano derecha y te lleve por un camino glorioso. Dejando toda amargura de lado, dejando todo lo que nos hace mal y yendo hacia la gloria eterna con el Señor, caminando con Él, disfrutando de la alegría. Y dice más adelante, un camino glorioso. 25. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede faltarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. Y dice el 28, en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Y esta palabra me subyuga. Dice, hice al soberano Señor mi refugio y a todos les contaré las maravillas que hace. Dice lo que escuchábamos los otros días. Una cosa es reconocer que Dios es soberano, saber que Dios es soberano, y otra cosa es aceptar que Dios es soberano. Y dice Asaf, hice del soberano mi refugio. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la omnipotente mano de Él. Hacer de la soberanía de Dios nuestro refugio hace que nuestros pensamientos sean concordes a la soberanía de Dios. Sean saludables y estén llenos de alegría. Hermanos, yo creo que hay un nuevo ardid del diablo para con la iglesia. Hablamos mucho tiempo de los demonios antes, creo que lo estamos corrigiendo. Escucho a mucha gente de éxito donde ya no habla tanto de los demonios para prestar atención a Dios. Donde hemos reconocido que hubo un recorrido que no estuvo tan bien en eso. Pero hay un nuevo ardid, que hablemos demasiado del sistema de este mundo. Problematicemos, analicemos, miremos, pero no dejemos hablar de lo que Dios es. No dejemos de hablar de lo que Dios es, no dejemos de alabar su nombre, no dejemos de reconocer su soberanía, no dejemos de hablar de las cosas que Él hace en su pueblo, porque a veces estamos detenidos y eso nos detiene en cuanto al reconocimiento que tenemos que tener de Dios. Guarda con eso. Eso también nos amarga. Ay, cómo avanza el mundo. Pero yo hice del soberano mi habitación. Aleluya. Suban los músicos, así termino, porque si no voy a seguir y tengo ganas de seguir. Y vamos a Filipenses de vuelta. Una carta tan preciosa. Y dice esta carta, no se preocupen por nada, en cambio oren en todo, díganle a Dios lo que necesitan y den gracias por lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. Si no nos preocupamos, si oramos y suplicamos con acción de gracia, con alabanza, entonces
vamos a experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo lo que podemos entender. No significa que somos cortos de entendimiento y que esto no se entiende. No, lo entendemos. Pero hace referencia a que esta paz está más allá de todos los cálculos, especulaciones y conductas en las que podemos pensar nosotros que podemos diseñar para obtener alegría y gozo. No hay nada humano que produzca el gozo de vivir para Dios o el gozo de Dios en nosotros. Por más que calcules, por más que calcule y haga estrategias, cuando tengo un problema con alguien, si calculo y me muevo para acá y hago estrategias, ¿se acuerdan de Jacob y Esaú? ¡Cuánta amargura, hermano! ¡Cuánto miedo! Sometiendo al pueblo para acá, para allá, dividiéndolos, haciendo estrategias. Y no se trataba de eso. Hay que cambiar la conducta. Hay que cambiar la conducta. Y ya está. Y tener el gozo del Señor. Si me molestaba, empiezo a bendecir, a ser amable, amigable, fraternal, considerado. Es cuestión de santidad, dice Pedro. Finalmente, sed compasivos, en amor fraternal y amigables. Tenemos que provocar gozo y tenemos que vivir en el gozo del Señor. No hay nada humano. Esto excede, es la paz que Dios da. ¿Se acuerdan cuando decía Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy? Hay una paz que deja el Señor por su muerte en la cruz establecida. Esa es la paz que produjo la reconciliación del Padre con el mundo. ¿Sí? Mi paz os dejo, decía él. Pero también la paz que da. Y tenemos que disfrutar de esa paz. Tenemos que vivir alegres y gozosos, disfrutando de la paz que Dios da cada día. Hermanos, 60.000 pensamientos y la mayoría negativos. ¿Puede ser en la iglesia del Señor? Más de 20 millones de pensamientos al año que nos someten a la tristeza. Y sigue siendo más práctico. Yo no puedo abundar en esto, pero dice el apóstol Pablo: ahora, amados hermanos, una cosa para terminar. Con esto termino. Concéntrense. ¿Qué significa concéntrense? No se distraigan. Concéntrense. No estén distraídos. Concentrémonos. Es una dinámica mental, es una conducta. Me voy a concentrar en esto. Concéntrense en todo lo que es verdadero. Voy a ser rápido. Todo lo que es verdadero, todo es aquello que no tiene fantasía. Y bueno, yo me imagino que no hay que imaginarse nada. Eso no es. Lo que es producto de la fantasía nos hace pensar a veces mal. ¿Vieron los celosos o las celosas? Es fantasía. Y una pregunta: ¿y si no es fantasía, qué logro con el celo? Amargarme la vida. ¿Qué logro siendo celoso? ¿Voy a cambiarlo? No, nada. Pero hay gente que se imagina cosas. Vieron que el ladrón piensa según su condición, ¿no? Algo de eso hay en el celo. Fantasía, pero pensemos en lo verdadero, en lo que es. Pensemos en lo verdadero, lo que está libre de fantasía, especulación o imaginación de hombres. No se trata de lo que me imagino, lo que Dios me va a bendecir. Es en lo que Dios me está bendiciendo y voy a acceder a las otras bendiciones del Señor. Es disfrutar lo que tengo ahora de parte del Señor, dando gracias. Eso da alegría al corazón.
todo lo honesto, o sea, todo lo serio, lo recomendable, eso, lo honesto. Hay que pensar en todo lo justo, todo lo que Dios aprueba. Hay que pensar en todo lo puro, y esto en todos los sentidos. No solamente en cuestiones sexuales. En todos los sentidos. Todo lo amable y lo bello. Eso que atrae afectos lindos. Y todo lo admirable. Dijo el apóstol Pablo en Romanos 12:1. Les ruego, hermanos. Yo les ruego que presenten vuestros cuerpos. Hoy nos hablaba Lucas acerca del cuerpo como templo del Señor. Presenten el templo. Este templo que tiene que ser cuidado. Presenten el cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto de verdadera adoración o el culto racional. Un culto con entendimiento. Un culto con buenos pensamientos. Con dinámicas mentales acorde a lo que Dios es y a lo que Dios tiene que recibir. Si transcurre todo el culto y la tristeza todavía tiene poder sobre mi vida, no le di culto al Señor. Les ruego que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice el versículo 2, el verso 2 del 12. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, hermanas, que se nos transforme la forma de pensar. Tenemos que pensar con gozo, con alegría, con sonrisa, con deleite. Yo lo escuchaba otro día a Marcos Witt cantando: fiesta hay que celebrar. Cristo es el motivo que da alegría a la celebración. ¿Cuándo se le ocurrió esa letra? Sino un tipo que estaba gozoso y empezó a escribir y empezó a decir: yo tengo un motivo y hay que hacer fiesta y hay que deleitarse. Aleluya, vamos a vivir en gozo, hermanos, vamos a vivir en gozo. Tenemos que transformar nuestra forma de pensar. Me preocupa. Esto nace de alguien con quien estoy orando mucho en estos días. Mucho en estos días. Me aflige el corazón, la verdad. Pero es esta tristeza según Dios, ¿no? Y decía, tanta vida todavía por disfrutar. Y lo ha ganado el encierro, la dificultad, la tristeza, no puede ver más allá. Empiezan los pensamientos de muerte. Empiezan las ciencias a intervenir como si tuvieran la palabra suprema en todas las cosas. Hermano, hagamos una atmósfera de alegría, de gozo en medio de la iglesia. Yo no tengo nada en contra de los pastores que son entretenidos en sus discursos. La verdad que no. No tengo nada en contra de ellos. Me preocupa cuando solamente es entretenimiento. Pero qué lindo cuando hay gente que tiene alegría, que transmite ganas de servir al Señor, que puede problematizar toda la realidad, que puede ver las cosas de la iglesia, que puede entender lo que está sucediendo, que puede ver las carencias de algunas cosas, pero no dejan de tener alegría en el corazón. Yo cuando veo hermanos que conozco que tienen dificultades físicas y vienen acá y con dolor levantan sus manos. A veces oramos por los que más les surge cosas en la salud, pero hay hermanos entre nosotros que le duele la cabeza todos los días. Y vienen al culto y levantan las manos, y a algunos les duelen los pies y levantan las manos, porque el gozo del Señor los agarra y disfrutan de la presencia del Señor. Hermanos, alegraos. ¿Me das una sonrisa? ¿Me das una sonrisa? Dame una sonrisa, hermano, a ver. Decirle al hermano que tiene al lado: alegrate, hermano, alegrate.
Sí, yo sé que el sueldo es bajo, hermano, pero alegrate. Vamos a ver qué rico que es el arroz. Aleluya, hermano, tenemos que alegrarnos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es la fortaleza de la iglesia Ríos de Vida en Santa Fe. Amén. Vamos a alegrarnos, a gozarnos. Hay una palabra que a mí me gusta en las Escrituras, que es la danza, pero hay una palabra que me gusta más, que es bailar. ¿Sí? ¿Vieron? Pues nosotros hablamos en cristiano evangélico y los cristianos evangélicos danzamos, no bailamos. ¿Vieron? Para mí me gusta la palabra: has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Aleluya. Hermanos, hay un día que se enjugará toda lágrima. Habrá lugar para estas cosas. En este transcurrir terrenal tendremos que lidiar todavía con angustias y tristezas, pero sea hallado un sumo gozo en nuestra vida en medio de la prueba. Amén. Amén. El apóstol Pablo te dice hoy: alegrate, y te repito, alegrate, gozate en el Señor. Levanta manos, levanta cántico nuevo, hace oración y súplica dando gracias, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en el Padre, que seamos agradecidos. El dar gracias nos hace salirnos de nosotros y ver al hermano que tiene necesidad también como yo. Primero entonces tu necesidad. Aleluya. Bendiciendo, el Señor nos va a bendecir. Amén. ¿Qué tenemos? Señor, no somos unos negadores, no somos unos negadores. Reconocemos todas las dificultades y las cosas que suceden. Podemos vernos en medio de este mundo, inmersos en todo esto. Pero Padre amado, que nada nos robe el gozo de la salvación. Queremos vivir en victoria, queremos vivir con alegría, Señor. Queremos asociarnos con los que bendicen tu nombre, con los que cantan, con los que se renuevan cada mañana y dicen que bueno es alabar a Jehová, anunciar su misericordia. Aleluya, Señor, queremos estar con esos que bendicen tu nombre. Señor, queremos mostrarnos amigables con el mundo, con alegría, considerados, compadeciéndonos con los dolientes, alegrándonos con los que se alegran, Señor. Pero Padre amado, que no haya nada, ningún pensamiento que obstaculice el disfrutar la paz de Dios en medio de la iglesia, la paz de Dios en los hogares y poder ver la obra del Dios de paz en la iglesia. Señor, te damos muchas gracias. Queremos que el óleo de la alegría, el óleo de gozo sea derramado cada día en nuestros hogares. Señor, queremos ser amigables, queremos ejercer nuestro ministerio de la reconciliación. Somos sacerdotes, es decir, somos aquellos que acortan la distancia entre Dios y la humanidad, los que acercan a Dios a los hombres, los que se muestran amigables. Señor, queremos demostrar, Señor, por medio de la alegría que nos has dado, que sos nuestro Dios. Toda rogativa, toda oración sea siempre elevada por tu iglesia en acción de gracias. Padre, acompáñanos a casa, Señor, y queremos levantarnos con alegría mañana, glorificando tu nombre, santificándote en nuestros corazones y haciéndote conocido como el Dios nuestro y el Dios que quiere salvar a aquellos que necesitan. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.